Hace unos días, durante su transmisión en vivo por su cumpleaños, Jimin compartió una anécdota que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados entre quienes lo vieron. En medio de una charla relajada, con esa forma tan natural y cálida que tiene para contar las cosas, empezó a hablar sobre algo que le gusta hacer en su tiempo libre: correr. Dijo que disfruta mucho de ese momento, porque cuando va escuchando una canción que le gusta, siente como si estuviera dentro de su propia película, como si fuera el protagonista de una escena especial. Esa simple idea, correr mientras la música suena y el mundo parece moverse a su ritmo, ya mostraba un lado muy personal y sensible de Jimin. Entre risas y recuerdos, él comenzó a contar una historia que vivió durante su servicio militar, una experiencia que lo marcó y que recordó con una mezcla de emoción y nostalgia. Contó que un día, un fin de semana, Jungkook y él decidieron salir a correr juntos, con la intención de mantenerse en forma y bajar un poco de peso. Lo dijo con tono divertido, pero a la vez con ese toque de sinceridad que deja ver lo mucho que valora esos momentos simples. Jimin explicó que, cuando se unió al ejército, él estaba en buena forma y solía correr bien, pero con el tiempo notó que Jungkook mejoraba cada vez más. Dijo entre risas que mientras Jungkook entrenaba con constancia, él lo hacía solo de vez en cuando, así que la diferencia de resistencia entre los dos se fue notando cada vez más. Corríamos, y poco a poco la distancia entre nosotros aumentaba, dijo. Aún así, él seguía esforzándose, intentando alcanzarlo, aunque el cansancio lo hacía más difícil. En medio de esa carrera, Jimin contó que en un momento Jungkook giró hacia la derecha y desapareció de su vista. Fue justo ahí cuando la música que él estaba escuchando empezó a subir de volumen, y la canción que sonaba era Sparkle de Radwimps, el tema principal de la película japonesa Kimi no na wa Your Name. Justo en ese instante, al doblar la esquina, vio a Jungkook corriendo delante de él, iluminado por la luz del día y acompañado por la parte más intensa de la canción. Jimin dijo que fue un momento que se sintió como una escena de película, uno de esos instantes en los que todo encaja de manera perfecta. La música, el movimiento, la persona que tienes delante, la sensación de querer seguir corriendo sin detenerte. Él lo contó riéndose, imitando incluso el sonido de sus pasos. Da 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 da, así es como corro. Pero a pesar del tono ligero, se notaba que el recuerdo lo había tocado profundamente. La manera en que lo describió, con tanto detalle y emoción, transmitía una mezcla de ternura, esfuerzo y conexión. No fue solo una historia sobre correr, fue una de esas pequeñas escenas que quedan grabadas porque tienen algo especial, algo que no se puede explicar del todo, pero que se siente. El detalle de que la canción fuera Sparkle hizo que todo el momento tuviera un significado aún más fuerte. Esa canción, conocida por su letra y su conexión con la historia de Your Name, habla del destino y de los lazos invisibles que unen a las personas, incluso cuando están separadas. Es una canción que simboliza la conexión entre dos almas que se buscan, que se encuentran en el instante justo y que reconocen en el otro algo que va más allá de las palabras. Además, lo curioso, y lo que muchos notaron después, es que Your Name es también una de las películas que Jungkook ha mencionado varias veces como una de sus favoritas. En la película hay una escena simbólica en la que se dice que cuando pasas junto a tu alma gemela, suena una campana, un detalle que muchos recordaron al escuchar el relato de Jimin. No porque él lo dijera directamente, sino por la coincidencia tan bonita entre la historia, la canción y el momento. El relato de Jimin conmovió a todos por su naturalidad. No lo contó como algo grande o preparado, sino como un recuerdo que surgió de manera espontánea, con esa sencillez suya que hace que incluso lo más cotidiano se sienta especial. Había en sus palabras algo suave, casi cinematográfico, como si de verdad estuviera reviviendo esa escena mientras la contaba. La manera en que habló, la elección de la canción, el contexto y la emoción que se le notaba hicieron que ese pequeño recuerdo se sintiera como una ventana a un momento muy íntimo y significativo. Fue una mezcla de nostalgia, cariño y belleza simple,
Una de esas historias que, sin necesidad de grandes gestos, reflejan perfectamente la sensibilidad de Jimin y la conexión tan especial que comparte con Jungkook. Ahora resulta que, después de todo lo que pasó, Jimin está recibiendo hate solo por haber contado una historia completamente inocente y natural durante su último en vivo. Y lo más absurdo de todo es que no dijo nada fuera de lugar, solo compartió una anécdota bonita sobre su tiempo en el servicio militar, una de esas que reflejan lo mucho que significó esa etapa para él. Pero bastó con que mencionara a Jungkook para que, como siempre, ciertas personas perdieran el control y empezaran a atacarlo sin razón alguna. Es increíble cómo algo tan simple puede desatar tanto drama. Todo comenzó porque algunas Thai cookers, incapaces de aceptar cualquier cosa que contradiga sus teorías, decidieron convertir esa historia en un motivo para tirarle odio. Empezaron a decir que Jimin no tenía derecho a mencionar a Jungkook, que lo hacía solo para llamar la atención o para alimentar a las shippers, como si él necesitara de eso para tener relevancia. Es ridículo. Estamos hablando de Jimin, una persona con una carrera sólida, con talento de sobra y un nombre que brilla por sí solo. No necesita mencionar a nadie para generar interés. Y lo que más molesta es la hipocresía. Porque todos saben que Jimin y Jungkook pasaron casi 2 años juntos en el ejército. Compartieron el mismo entorno, los mismos horarios, las mismas rutinas y prácticamente el mismo día a día. Dormían, comían, entrenaban y vivían en el mismo espacio durante meses. Es completamente lógico que muchas de las historias de Jimin incluyan a Jungkook, igual que las de Jungkook incluyen a Jimin. Es imposible hablar de una etapa tan intensa sin mencionar a la persona con la que la viviste de principio a fin, pero hay gente que simplemente no soporta escucharlo. Les incomoda esa cercanía, les molesta que Jimin lo nombre, les duele que la realidad no encaje con las fantasías que se han creado. Prefieren negar lo evidente y aferrarse a sus teorías antes que aceptar que Jimin y Jungkook estuvieron juntos casi todo el tiempo durante el servicio militar y que su vínculo es real, no una historia inventada. Por eso, cada vez que Jimin menciona algo sobre Jungkook, en lugar de disfrutar el relato, estas personas lo atacan con acusaciones absurdas. Dicen que lo hace por atención, cuando él simplemente está recordando algo que formó parte de su vida. Y claro, lo más irónico de todo es que a la persona que defienden con tanto fanatismo, la que usan para comparar constantemente con Jimin, sí se le permite mencionar a Jungkook cuantas veces quiera. Lo hace incluso cuando no viene al caso, lo menciona de la nada, y nadie dice absolutamente nada. Pero cuando lo hace Jimin, dentro de un contexto totalmente normal, ahí sí comienzan los ataques, los hilos, los tweets llenos de odio y las teorías sin sentido. Es un doble estándar descarado. Encima, esas mismas personas ignoran algo obvio. Jungkook no suele mencionar a esa persona a la que tanto intentan vincularlo. No lo hace, no lo trae a colación. No hay reciprocidad. En cambio, con Jimin es distinto. Jungkook lo nombra, lo recuerda, lo menciona espontáneamente cuando habla de su tiempo en el ejército o incluso cuando cuenta cosas del día a día. Eso es lo que realmente les molesta. Porque saben que cada vez que Jimin dice algo, existe la posibilidad de que Jungkook también lo confirme o lo mencione más adelante, y eso les derrumba sus teorías. Les da miedo que las palabras de Jimin se conviertan en una prueba de todo lo que han intentado negar durante años. Por eso reaccionan con tanta rabia, no porque les importe proteger a nadie, sino porque no soportan la idea de que la realidad sea distinta a lo que quieren creer. Les frustra ver que Jimin puede hablar libremente, con calma y naturalidad, de algo que para él fue importante, y que aún así haya gente que lo intente callar. Lo acusan de manipular, de buscar protagonismo, de crear drama, cuando lo único que hizo fue contar una historia sencilla, una historia suya, de su vida. Es muy injusto.
Pretender que Jimin se censure, que mida cada palabra o que evite mencionar a alguien solo porque ciertos sectores del fandom se ponen histéricos. Es absurdo. Él tiene todo el derecho de hablar sobre lo que vivió, de compartir sus recuerdos y de mencionar a quien estuvo presente en ellos. Nadie debería tener el poder de dictarle qué puede o no puede decir. Los recuerdos no se borran para complacer a los fans. No se reescriben para que encajen en las narrativas que algunos quieren imponer. Lo que estas personas están haciendo es tratar de controlar el relato, como si pudieran decidir qué parte de la historia de Jimin es válida y cuál no. Pero la verdad es que lo que vivió con Jungkook le pertenece. Fue parte real y significativa de su vida, y no hay odio ni manipulación que cambie eso. Y lo más llamativo es cómo distorsionan las cosas. Cuando otra persona menciona a Jungkook, lo ven como algo tierno, como una muestra de afecto, o como una confirmación de algo que ellos quieren creer. Pero cuando lo hace Jimin, lo toman como una provocación. El problema no está en las palabras de Jimin, sino en la forma en que ellos las interpretan. No soportan que sus teorías choquen con la realidad, y por eso necesitan pintarlo como el villano, aunque no haya hecho absolutamente nada malo. Al final, lo único que demuestran con todo este odio es inseguridad, porque si de verdad creyeran en lo que defienden, no se sentirían tan amenazados cada vez que Jimin abre la boca. Pero saben que sus palabras tienen peso, que cada vez que habla deja claro lo que muchos no quieren aceptar. Y por eso atacan. No porque él haya hecho algo, sino porque les muestra una verdad que no encaja con su fantasía.